Tengan muy buenas tardes, Máster Regina Urbizo. Nosotros somos el grupo número 2 con el tema Tablas y Fórmulas, presentados por Belén Rivera, Evelyn Leiva, Carlos Guerrero, Jorge Morales y Samantha Uceda. Como primer punto tenemos tablas y fórmulas. Vamos a dar algunos conceptos o herramientas para poder utilizarlos. Dice que las tablas y fórmulas permiten organizar la información en filas y columnas de forma que se puedan realizar operaciones y tratamientos sobre los datos. Voy a dar algunos ejemplos para poder usar estas herramientas. Dice que las tablas en Word se pueden utilizar para realizar algunas de las tareas para las que sería necesaria una hoja de cálculo que pueden ordenar los elementos de una tabla en orden alfabético, numérico o por fecha. Otra utilidad es el uso para mejorar el diseño de los documentos, ya que facilita la distribución de los textos y gráficos contenidos en las casillas. Puede utilizar cálculos y comparaciones lógicas en una tabla mediante el uso de fórmulas. El comando fórmula se encuentra en la pestaña de diseño en herramientas de tabla en el grupo de datos. Una fórmula de Word se actualiza automáticamente cuando se abre el documento que contiene la fórmula. Como siguiente punto tenemos la división de ellos. Como primer punto tenemos la suma, resta, multiplicación, división, promedio, mínimo y máximo, configuración. Prosiguiendo con el tema, hablaremos de las siguientes fórmulas, las cuales son sumas y restas, empleadas en Word. Las tablas que contienen datos numéricos con frecuencia exige el uso de filas o columnas de totales. Word es capaz de calcular estos totales de forma automática a través del uso de fórmulas. Lo único que deberemos hacer es colocar el cursor en la celda que queremos que contenga el resultado y pulsar el botón Fórmula. Se abrirá automáticamente una ventana donde podremos configurar algunos parámetros. Por defecto, este nos lanzará lo que es la suma. Pero en el desplegable Pegar función podremos elegir otras fórmulas, al igual que también podremos elegir qué formato utilizar para mostrar el resultado. Podemos especificar qué celdas se calcularán, pudiendo escoger entre las que se encuentran arriba, above, abajo, below, a la derecha, right, o a la izquierda, left, de la celda que contenga la fórmula. Por tanto, la sintaxis será igual fórmula más posición. Resta. Hablaremos de la resta. Estando en la sección de fórmula, para realizar el proceso de resta, deberá conocer la posición en letras y en números de los datos. Esto es muy fácil. La primera posición de nuestra tabla representa la letra A y el número 1. De modo horizontal se ubican las letras A, B, C, D, dependiendo del número de filas de nuestra tabla. Mientras que de manera vertical son los números 1, 2, 3, etc. Entendiendo todo esto, en el caso de nuestra tabla, para restar todos los valores, la fórmula sería la siguiente. Igual C2 menos D2. Ingresa entonces dicha fórmula dentro del renglón para la fórmula y este directamente nos tirará lo que es los datos del resultado de la tabla. ¿Cómo hacer una multiplicación en Microsoft Word utilizando fórmulas? Pues como nosotros sabemos, Microsoft Word es un programa de procesamiento de texto, pero también podemos realizar funciones matemáticas básicas. En este caso utilizaremos la multiplicación. El resultado final de ese problema de multiplicación se denomina como producto. Cuando utilizamos Microsoft Word para multiplicar números, debemos de recordar esa terminología. Una vez que el documento ya esté abierto, podemos indicar al programa que multiplique estos números. A continuación, mencionaré algunos pasos para hacer una multiplicación utilizando fórmulas. Pues, primeramente vamos a crear una tabla con 2 o 3 columnas. Vamos a resaltar la celda donde deseamos que aparezca el producto de estos números. Hacemos clic en Diseño, en la barra del menú horizontal, en la parte superior de la pantalla. Vamos a seleccionar el apartado que dice Fórmula en el lado derecho de la barra del menú cuando aparezca. Hacemos clic en la flecha de la derecha para abrir un menú desplegable y vamos a seleccionar la operación de producto. Después de completar este paso, aparecerá nuestro resultado
que, de acuerdo a la terminología, se llama producto. También debemos elegir una celda en la que vamos a multiplicar, como por ejemplo a la izquierda de la celda o a la derecha, arriba o abajo. Por ejemplo, el producto arriba dependiendo de la celda que deseemos multiplicar. También podemos seleccionar la cantidad del punto decimal o el formato en que se desea que aparezca el producto o el resultado de nuestra multiplicación. Pues hacemos clic en aceptar y se cerrará el menú de fórmula. La respuesta del problema de multiplicación aparecerá en un documento en la ubicación en que nosotros tengamos nuestro cursor. Gracias. Mi nombre es Evelyn y les hablaré de la división y promedio. El advenimiento de la tecnología digital ha obligado a los estudiantes e investigadores a generar reportes y documentos dentro de paquetes de procesamiento de texto, pero los procesadores de texto normalmente no están diseñados para escribir ecuaciones que generalmente requieran una composición tipográfica de configuraciones o símbolos. Sin embargo, Microsoft Word incluye un editor de ecuaciones que permite la inserción y manipulación sencilla de complejas ecuaciones matemáticas y científicas, con solamente un par de clics en el ratón y algunas pulsaciones de teclas. Debido a que Microsoft Word es un programa procesador de textos, su función de tabla suele ser usada para crear y ordenar listas organizadas. También puedes usar tablas de Word para mostrar y calcular datos numéricos. Si bien Word no es tan potente como una calculadora, como si lo es su aplicación de hoja de cálculo hermana Microsoft Excel. Pueden realizar varias fórmulas simples y mostrar los resultados de diversas maneras. En Word 2007, por ejemplo, puedes convertir el número de una tabla en un porcentaje. Aunque no lo parezca, Word cuenta con un apartado que permite, a diferencia de otros de su tipo, insertar fórmulas o símbolos de cálculo abajo de los usuarios y dándoles alternativas prácticas para que puedan personalizar. Pueden personalizar sus documentos creados a su medida. La división lleva el mismo proceso que resta y multiplicación. Basta con señalar la fórmula posicionando los datos y luego presionamos en aceptar y nos dará el resultado. En el promedio el argumento pueden ser nombres o ya sea números. Las medidas más comunes que usaremos para el promedio son el promedio, que es la medida aritmética, la mediana, que es el número intermedio de un grupo de números, y la moda, que es el número que aparece más frecuentemente en un grupo de números. Mi nombre es Carlos Gabriel Guerrero Zúñiga. Como continuación de la exposición de tablas y fórmulas, yo les hablaré acerca del mínimo y el máximo. Primero que nada, para entender sobre este tema, podemos decir que el mínimo y el máximo son tablas usadas en Microsoft Word para obtener el valor mínimo o máximo, como dice su nombre, de las celdas que deseáramos o las celdas que seleccionemos. Bueno, ya dando una explicación breve sobre qué son estas fórmulas y para qué se usan, puedo explicar cómo se usan. Bueno, lo primero de todo es tener la tabla con los datos ingresados. Una vez que tengamos esto, solo vamos a seleccionar la celda en la que vamos a trabajar. Luego de esto, nos saldrá en la parte superior una pestaña llamada herramientas de tabla, y abajo de esta nos saldrá otra pestaña llamada presentación. Damos clic en ambas y buscamos el botón llamado fórmula y damos clic en él. Bueno, al darle clic en el botón fórmula nos saldrá una ventana con el mismo nombre, el cual tendrá 3 cuadros de texto, pero solo ocuparemos el primero. En este cuadro de texto ingresaremos el código igual min paréntesis si deseáramos el valor mínimo y el código
igual max paréntesis si deseáramos el valor máximo. Ya teniendo el código correspondiente que deseáramos usar, emplearíamos los siguientes comandos para determinar qué celdas vamos a seleccionar. Y estos serían los siguientes. Los códigos serían below para seleccionar las celdas que tengamos abajo de la celda seleccionada. Luego sería above para seleccionar las celdas que tengamos arriba. Left para seleccionar todas las celdas que tengamos a la izquierda. Y right para seleccionar todas las celdas que tengamos a la derecha. Ya como un ejemplo estaría esta tabla de aquí, la cual dependiendo del código que nosotros usáramos y el comando correspondiente, mostrará los resultados en las celdas que hayamos seleccionado. Sin nada más que agregar, este sería todo sobre el tema sobre mínimo y máximo.